Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Buenas noches, mis hermanos. Estamos, como dice un corito, estamos de fiesta con Jesús. Aleluya. Gloria, gloria a Cristo el Señor. Él ha vencido. Y dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, ahora mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi hermano, ¿qué es la salvación? Algunos discuten si se pierde la salvación, si no se pierde. Yo les digo una cosa, mi hermano, la salvación es Cristo. Aleluya. No es mi fuerza de voluntad, no es mi deseo, no es la observancia de reglas, de mandamientos. Es Cristo viviendo en mí. Yo todo lo que tengo que hacer, todo lo que tú tienes que hacer, mi hermano, es dejar de luchar y darle el control de tu vida a Cristo, mi hermano. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, si le dejás que Jesús viva en vos a través del Espíritu Santo, Él te va a llenar de gozo, te va a llenar de alegría, te va a llenar de paz, va a quitar el temor, aleluya, te va, oh bendito sea el nombre, te va a dar la unción y los demonios se tienen que ir de tu vida, mi hermano. No hay demonio que puedas soportar la presencia de Dios. Aleluya. Vas a ver que si empezás a vivir en la presencia del Señor, mi hermano, ya no vas a tener que andar reprendiendo tantos demonios, porque los demonios huyen a la sola presencia del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria, gloria al nombre de Cristo. Espíritu Santo, te invitamos en esta noche a que nos enseñes la palabra del Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dígame, mi hermano, si no es para celebrar. Es para celebrar. El Rey de Reyes está con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, en esta noche tengo una invitación que hacerles. Y esa invitación es que vayamos a estudiar una de las personas del Nuevo Testamento que impactan nuestras vidas cuando empezamos a verlo con detenimiento. Gloria a Dios. En esta noche yo les voy a invitar que veamos algo de la vida de uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Un muchachito, él estaría en sus 20 años cuando el Señor lo llamó allí con su hermano. Le doy una pista, se los llamaban los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Eran dos hermanitos y le digo el nombre de uno de ellos. Uno de ellos se llamaba Jacobo y el otro es el personaje que nos va a ocupar en este tiempo y es el apóstol Juan, el discípulo amado, como le llama la Biblia, mi hermano, porque Juan es tremendo, mi hermano. Por algo estaba más cerca de Jesús. ¿Querés estar más cerca de Jesús? Empezá a ver la vida de Juan. Aleluya. ¿Qué hacía? Que Juan, el Señor Jesús le llamaba el discípulo amado, aquel a quien él amaba. ¿Pero cómo? Dice, ¿no es que Dios no hace acepción de persona? No es que Dios ama a todos por igual. Sí, pero mis hermanos, yo te digo una cosa. Cuando hay gratitud en una persona, y decime si no es así. Cuando hay un corazón agradecido, a vos te invita a regalarle, a darle más cosas a esa persona. En vez a un desagradecido, a un ingrato que no te tiene en cuenta, y no se te da gana, no te da gana de regalarle cosas. Pero cuando una persona demuestra interés, cariño, devoción, y el corazón del Señor se inclina, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces yo te invito en esta noche porque, aleluya, la salvación es gratuita, pero ser salvos te cuesta la vida. Aleluya. Te lo repito, la salvación
es gratuita, la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero vivir en salvación te cuesta la vida, porque es cambiar tu vida. No es que tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar mi vida por la de Cristo. Cristo que viva en mí, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Yo no tengo respuesta, dígame si no es así. Uno anda por la calle, la gente le viene con problemas, con dificultades. El otro día un amigo que de muchos años me llamaba y me decía, viejo, dice, papá tiene problema, un paro renal, ¿no es cierto? ¿Y qué respuesta le podemos dar nosotros si no somos médicos, si no somos hacedores de milagros? Pero sí sabemos que hay uno que tiene la respuesta, Jesucristo. Decime si no es lindo estar cerca del que tiene la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esa persona se llama Jesucristo. Y en esta noche, mis hermanos, quiero que veamos rapidito, ¿no es cierto? Algunas características de los escritos de Juan. Juan, el que vuelta le voy a decir, le llamaban el discípulo amado. Hijo de Jacobo, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Ellos eran, Zebedeo era un hombre que estaba en una posición económica, se ve que holgada, porque tenía una pequeña empresa de pesca. Tenían barcazas, tenían empleados, botes de pesca, tenían empleados, ¿no es cierto? Pues cuando el Señor los va a llamar, dice que ellos dejando las redes siguieron al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, Juan, este personaje, él escribió buena parte del Nuevo Testamento. Escribió, ustedes lo saben bien, el Evangelio que lleva su nombre. El Evangelio según el apóstol Juan, que es el relato que hace Juan de la vida y los hechos del Señor Jesucristo, la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz del Calvario y su posterior ascensión a los cielos. Gloria a Dios, uno de los testigos que Dios se llamó para manifestarse a los hombres. Dios no se manifestó en todo el mundo, eligió a un puñado de hombres para darse a conocer, para revelarse a ellos a través de la persona de su Hijo. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera acercarse a Dios, para que el hombre pudiera entender a Dios, ¿no es cierto? Y ahí está Juan, y escribió buena parte del Nuevo Testamento, el Evangelio según el apóstol Juan, después escribió las epístolas, primera, segunda y tercera epístolas de Juan, y escribió tremenda obra, el Apocalipsis. Esas son las obras del Señor. Y en esta noche, mi hermano, no tenemos pizarrón acá, pero imagínese que usted en su casa tiene un pizarrón, una pizarra, ¿no es cierto? Y entonces usted tiene 3 columnas. En la columna de la izquierda usted va a poner el Evangelio de Juan. En la columna del medio va a poner las epístolas de Juan. Y en la columna de la derecha va a poner el Apocalipsis según San Juan o según Juan. O el Apocalipsis de Juan, vamos a ponerle así, ¿no es cierto? Ahora fíjense una cosa, en el Evangelio de Juan el tema principal es la salvación. Salvación. Y yo te adelanto un poquito, ¿qué es salvación? Es la obra de Dios mediante la cual Él saca al hombre y a la mujer, por supuesto, del pecado y de todas sus malas consecuencias. El pecado trajo la muerte, trajo la enfermedad, trajo la pobreza, trajo la maldición. El pecado trajo la culpa, trajo la desconfianza, trajo tantas cosas feas. Hasta después va a venir el asesinato y todo lo que vemos, ¿no es cierto?, a causa del pecado. Entonces, el Evangelio de Juan, el énfasis es en la salvación de Dios, en la persona de Jesucristo. En las cartas de Juan tenemos el énfasis, es la santificación en Cristo Jesús. Note que salvación es en Cristo, santificación es en Cristo. Aleluya. Y tenemos en el Apocalipsis, tenemos el énfasis del Apocalipsis es Jesucristo glorificado, la glorificación, la exaltación
de Cristo y por ende de todos nosotros los que hemos creído en Él. Hay un tiempo glorioso que nos espera, mi hermano. Yo no sé cómo hay gente que puede andar perdiendo el tiempo viendo lo malo que están las cosas. Y yo hoy me ocurrió una frase. No mires, no trates de encontrar lo malo en las personas. ¿Sabes por qué? Porque es fácil encontrar lo malo en las personas. Dedicarte a ver lo bueno que vos podés poner en las personas. ¿Me explico? Lo vuelvo a repetir. No busques lo malo en las personas. Porque lo vas a encontrar. Todos somos malos. Dedícate a buscar lo bueno que vos podés poner en las personas. Y en esta noche tenemos la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, yo no estoy buscando fama, no estoy buscando seguidores, nada. Simplemente quiero poner lo bueno que Dios nos da a través de su palabra. Vaya que si esto no es bueno. Vaya que si esto no te va a agregar valor a tu vida, tener la palabra de Dios en tu corazón. Vaya que si ya no te vas a dejar de ver en derrota y ya te vas a empezar a ver como un hijo de Dios, como un vencedor. Aleluya. Gloria a Dios. Sacúdete el polvo de la derrota y ponte erguido, mi hermano. Parate firme, derecho, la frente en alto. Porque tu redención viene, ya viene, ya viene. Jesucristo viene pronto. Aleluya. Después volvemos a la columnita de la izquierda. El Evangelio, según Juan, me muestra que Cristo murió por nosotros. Aleluya. El Evangelio me relata que Cristo murió por nosotros. En las epístolas, Juan me muestra que Cristo vive en nosotros. Acuérdate, el Evangelio, Cristo murió por nosotros, murió por mí. En las epístolas que escribió Juan, primera, segunda y tercera de Juan, me dice, Cristo vive en mí. Aleluya. Pero después tenemos en el Apocalipsis, acuérdate, el Evangelio, Cristo murió por mí. En las cartas, Cristo vive en mí. Y en el Apocalipsis, Cristo viene por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Decime si no es para estar contento. Cristo viene por mí, por todos nosotros que hemos creído en Él. Aleluya. Y ya es la historia en el pasado, el Evangelio. Toda la obra de Cristo, mi hermano, fue en el pasado. Cuando leemos Isaías 53, dice, ciertamente llevó, tiempo pasado, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El precio que teníamos que pagar para poder tener paz ya lo pagó Jesucristo. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, aleluya. Y estaba, mis hermanos, ahora que toco el tema de la muerte de Cristo. Estaba, ustedes saben, no me gusta ir mucho al médico. Incluso yo tenía un dicho que dice, de la suegra y del doctor, cuanto más lejos mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, decía, pero me gusta escuchar temas médicos. Y estaba un médico enseñándonos acerca de mi señora me está distrayendo con un papel. Saludos a Willy que está escuchando. Gloria al nombre de Cristo y deseamos lo mejor para Jojo. Isabel, escuchá, está Willy, el hijo de Joaquín Pérez, escuchándolos. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía la palabra, la historia pasada, mi hermano, para los que están enfermos, ahí está la palabra. En el pasado dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, tiempo pasado. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dice que si Él era levantado como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, todo el que mirara al Hijo de Dios en la cruz iba a ser salvo de toda azote. Bendito. Por eso es que oramos por sanidad. No somos curanderos, pero sí creemos en aquel que es nuestro sanador, Jesucristo se llama, ¿no es cierto? Tiempo pasado la salvación, la sanidad. El verbo, y me muestra como el verbo, que es Jesucristo, se hizo carne. Aleluya.
Pero después tenemos en las epístolas, en las cartas, dice que Jesucristo vive en nosotros, el verbo hecho real en nosotros. Acuérdate, tiempo pasado el verbo Jesucristo tomó la forma de hombre, vino como hombre y habitó en esta tierra. Pero ¿sabes qué? Hoy Jesucristo se hace real en nuestras vidas. Él es real, Él ha resucitado. La tumba no lo pudo retener. Los romanos mandaron una guardia allí para que custodiasen, para que no se fueran a robar el cuerpo y decir que había resucitado. Ellos querían que no se supiera que Cristo había, impedir que Jesucristo saliera del sepulcro. Pero ni la muerte ni los romanos pudieron detenerlo. Cristo está vivo, mi hermano. Por eso es que oramos. Por eso cuando a mí me dicen, hermano, orá por mí, o viejo, como me dice Willy, orá por mí, o por mi papá. Y ahí estamos para orar, porque creemos que Cristo está vivo, es real en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra que en Apocalipsis Él viene por nosotros. Prepárate, mi hermano, tienes que tomar la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, en tu vida, decirle, Señor Jesús, vení y viví en mí. ¿Por qué? Porque Él viene pronto y viene a buscarte. Aleluya, y no quiero que te me quedes, quiero que nos vayamos todos con Él, aleluya. Porque dice que el verbo, primero en el Evangelio veíamos el verbo se hizo carne. Acá en las cartas del apóstol Juan dice el verbo hecho real en nosotros, el verbo es Jesucristo. Y en el Apocalipsis, el otro libro que escribió el apóstol Juan, el verbo viene conquistando, aleluya. Gloria a Dios, Él es victorioso. Y en esta noche, mis hermanos, con esto en mente, este breve panorama, te puedo decir el nombre Juan, ¿qué significa? El nombre Juan significa Dios es misericordioso. ¿Qué es una persona misericordiosa? La palabra misericordia viene de miserere, pobreza, miseria, ¿no es cierto? Y cardias, o cordia, es corazón en griego. Significa sentir la miseria, la pobreza, el sufrimiento del otro en nuestro corazón. Eso es misericordia. Dios es un Dios misericordioso, mi hermano. Y vaya que si tuvo misericordia con Juan y con el hermano Jacobo. Jacobo, estos eran dos muchachos, se puede decir, eran dos polvoritas, ¿no es cierto? Porque dice, vamos a ir rapidito a Lucas, el capítulo 9 de Lucas, para que me vean, mi hermano. Aguanten que a las 9 cortamos, mi hermano. Así que a Willy y todos aquellos que están escuchando, no se desconecten. A las 9 terminamos en punto. Pero mientras tanto, gocémonos que el Señor nos va a hablar en esta noche. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la palabra allí en el Evangelio según San Lucas, o según Lucas, ¿no es cierto? Y dice en el 9:38, bendito sea el Señor. Lucas 9, versículo 38. No, perdón, Marcos, no Lucas, los estaba perdiendo. Marcos, perdónenme, tengo tanto por hablar, ¿no es cierto? Que me embullé demasiado, como dicen los cubanos. Marcos 9, Evangelio de Marcos, capítulo 9, en el verso 38, fíjense. Marcos 9, 38, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Acá en mi Biblia dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y dice la palabra, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Mira, ahí tenemos un espíritu de exclusivismo. Queremos que los otros nos sigan a nosotros, ¿no es cierto? Y dice, echaban fuera demonios, buena obra, ¿no es cierto? Estaban libertando a la gente, pero tenían un gravísimo pecado, no eran seguidores nuestros. No nos seguían, no nos daban las ofrendas a nosotros, no nos daban los diezmos, ¿no es cierto? Podríamos decir ahora. Y se lo prohibimos porque no nos seguían.
Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Estos eran los muchachitos, Juan. Este muchachito Juan que en un pasaje antes, también, fíjense en el verso 33, allí en el mismo capítulo 9 de Marcos, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Venían discutiendo los discípulos, ¿no es cierto? Y Jesús cuando llegaron a la casa, así como cuando papá y mamá van con los chiquitos de shopping o de paseo, discutieron los chicos en la calle, y entonces cuando llegan a casa dice, a ver, ¿qué lo discutían ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Dígame si no se parece a nosotros. Queremos tener el número 1. Queremos que todos nos miren a nosotros, que mi nombre esté puesto en primer lugar. Y dice, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Fíjense, esa clase era Juan y su hermano Jacobo. Pero después hay otro pasaje que habla también de Juan, allí en Lucas capítulo 9, este sí lo vamos a ver, Lucas capítulo 9, verso 49. Lucas 9, verso 49, y dice así la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Juan, ahí está de nuevo el personaje que nos compete en esta noche, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces usted dice, bueno, ya le dijo una vez, ya tendrían que haber aprendido. Pero nota, si usted sigue leyendo en el verso 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea, cuando ya iba a volver a la presencia de Dios de donde había venido, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro es hacer la decisión firme, porque acuérdese que él ya sabía que en Jerusalén lo iban a crucificar, lo iban a maltratar, lo iban a golpear, lo iban a bofetear, lo iban a escupir, iba a ser muerto, de una forma cobarde lo iban a matar, ¿no es cierto? Él dice que afirmó el rostro, puso el rostro firme, la decisión firme de ir allá, aunque las piernas le temblaran. Y allí va a ir él. Entonces, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y lo consuma? Dígame si no parece a muchos evangélicos de los nuestros. Los samaritanos eran una gente que le llevaban la contraria a los judíos, se sacaban chispas, ¿no es cierto? Disputaban por el lugar donde se debía adorar a Dios, tenían distintas escuelas de pensamiento, y más de una vez los samaritanos en la antigüedad se habían aliado con enemigos de Israel, o sea, no los podían ni ver los judíos a los samaritanos. Y Jesús entra a una aldea manda a los discípulos a una aldea de samaritanos para que hacerles preparativos. Se ve que era para comer, para pasar la noche, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Fíjense, no lo quisieron recibir, no dice qué hora era, pero necesitaba Jesús lavarse un poco, comer algo, pero no los quisieron recibir. Entonces los discípulos, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Cuando usamos nuestro conocimiento bíblico para caerle con un garrote a la gente que hace lo malo.
A veces nos parecemos así. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Escuchame, vos que estás esperando que las personas empiecen a andar bien para entonces orar por ellos y para bendecirlos. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Acuérdate que salvarla era gente que no quería vivir para Dios, no querían saber nada con Dios. Entonces estos muchachos dijeron, mandemos fuego del cielo y que los mate a todos. Pero Jesús le dice, no, yo vine a salvarlos. Entonces, el hombre está viviendo enemistado con Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Te cuesta rendirle tu vida al Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y es lógico porque sos un ser humano. Tenés que tener un encuentro con el Señor Jesucristo y dejar que Él te hable, que Él te haga experimentar su amor, aquello que un día nosotros de pura gracia pudimos experimentar. Vino para salvar. Entonces ahí vemos que vivir enemigos de Dios es como está el mundo. Ahora, ¿cómo poder hacer, si ser salvo y ser discípulo, cómo puedo hacer para dejar de vivir como vivo, para empezar a ser un discípulo del Señor Jesús? Y no hay manera, a menos que Cristo venga a vivir en tu vida y sea Él el que haga la obra en ti. No hay manera sino, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, mis hermanos, yo quiero que veamos algo hermoso, mi hermano. Este discípulo, Jesús lo reprendió cuando lo tenía que reprender, pero también Jesús lo amó como solo Jesús puede amar. Y no hay motivador mayor para el cambio que el amor de Dios, mi hermano. Para mí no hay cosa más terrible que habiendo hecho lo malo yo, alguien me trate bien, que me ame, a pesar de lo que soy. Eso te desarma. Y eso fue lo que le pasó a Juan. Él tenía arranques como nosotros y quería descender fuego del cielo, prohibía cosas, les impedía que... Querían tener seguidores, querían tener preponderancia. Señor, que yo me pueda sentar a tu derecha y el otro, mi hermano, a la izquierda, tuya. Querían tener los primeros lugares. Como el ser humano. ¿Cómo pudieron cambiar ellos? Y indudablemente fue Cristo el que operó el cambio en ellos. Mi hermano va a decir, pero yo quiero vivir así como estoy. ¿Yo para qué quiero cambiar? Si así estoy bien. Sí, pero te digo una cosa. Esta vida como la estamos viviendo se acaba pronto, mi hermano, mi amigo. Se acaba. La muerte es lo único seguro que tenemos. Y dice la palabra del Señor que está como está, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una vez y después el juicio. No es que cuando uno muere se acabó todo. Allí empieza la brava, si no has rendido tu vida a Cristo. Allí viene la condenación eterna, mi hermano, y hay que decirlo. Por eso es que nosotros insistimos que tenés que reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Él es el que hace la obra en nosotros. ¿Me va siguiendo? Y este muchacho que vivía preocupado en sí mismo, que era vengativo, rencoroso, todo lo demás, que a tal punto que Jesús le puso sobrenombre Boanerges, que en griego quiere decir hijos del trueno. Fíjense en el temperamento que tenían bravos, ¿no es cierto? Pero él va a cambiar. Él va a cambiar y va a ser conocido como el discípulo del amor. Y lo más tremendo es, mi hermano, que en sus cartas no dice yo soy el apóstol Juan. Dice yo soy el anciano. Aleluya. El viejito. El viejo. Qué lindo que es que aquel hombre tan impulsivo, tan queriendo dominar, queriendo controlar, ahora va a ser el anciano apacible que ama y da consejos. Pero tuvo que pasar por la escuela de Jesús.
Y vamos a ir en esta noche a Juan capítulo 19 para que veamos un poquito, mi hermano. Juan capítulo 19, yo le puse al pie de la cruz. Aleluya. Fíjense la palabra del Señor allí, Evangelio según Juan, capítulo 19, verso 25. Ya Jesús lo habían crucificado, ya estaba colgado en el madero. Y dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Tenemos que hacer una recapitulación con esto. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando al Señor lo vinieron a prender, Pedro, que había prometido que no lo iba a dejar aunque todos lo abandonaran, el Señor le dijo: mirá, Pedro, antes que el gallo haya cantado, me habrás negado 3 veces. Pero dice que los otros también decían lo mismo e hicieron lo mismo. Salieron escapando, huyendo. Ahora, mi hermano, ¿por qué huyeron? Dice: mi hermano, no hay que ser tan bobo, lo iban a matar. No, porque ojo, los romanos no era que tomaban represalia contra todo el mundo, mataban a la persona, la colgaban en la cruz para escarmiento de aquellos malhechores. Aparte, no todo el mundo moría en la cruz. Tenía que ser uno que no fuera ciudadano romano. Jesús cumplió ese requisito, él no era ciudadano, así que si todavía no sos ciudadano, no te preocupes. Jesús no era ciudadano romano. Y dice que la otra cuestión era que tendría que haber hecho crímenes horrendos o que fueran atentados contra el imperio, contra el emperador de Roma. Y a este lo acusaron, a Jesús lo acusaron de querer hacerse rey y no reconocer que el único rey que había era César, el emperador romano. Y por eso lo mandaron a la cruz, aparte de la envidia que le tenían los religiosos, porque la gente se iba atrás de Jesús, porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como aquellos que hablaban palabras huecas. Tenían muchos títulos, muchas ropas religiosas, pero no tenían un mensaje de salvación, un mensaje de transformar vidas. No había la unción del Espíritu Santo en aquellos religiosos. Y Jesús va a ir a la cruz. Ahora, mis hermanos, preste atención a una cosa. ¿Por qué lo abandonaron los discípulos? Y es muy simple, mi hermano. Estar al pie de la cruz era identificarse con el reo. Y era muy peligroso, mi hermano, porque Jesús había sido acusado de hacerse enemigo de César, de hacerse rey. Los religiosos lo acusaron de hacerse hijo de Dios. Qué tontos, y perdieron la oportunidad de ellos venir a ser hijos de Dios. Tenían conocimiento que le dan las Escrituras, conocían mucha Biblia, pero no llegaron a conocer al dador de la vida. Y entonces nadie quería estar al pie de la cruz de un condenado, de un reo a la crucifixión. Acuérdense que eran crímenes horrendos o enemigos del imperio los que iban a la cruz. Entonces ellos no quisieron porque decían: no, porque ya Jesús va a morir y yo tengo que seguir haciendo mi vida. ¿Cómo te pasa a vos? Si yo voy a tomar la decisión, me voy a identificar con Jesús, pero después yo tengo que seguir trabajando. ¿Quién va a ir a mi trabajo? Jesús va a ir a trabajar por mí. Tengo que ir yo, ¿no es cierto? Y si, me acuerdo años atrás, sería cómico si no fuera triste, ¿no es cierto? Algunos saben que yo trabajé en un tiempo acá, varios años, en el tema de las computadoras. Y había una persona, el único que sí se llamaba Pat, ¿no es cierto? Y un día Pat estaba hablando por teléfono con unos clientes de la compañía y le dice: sí, las partes no nos llegaron. Estaban esperando unos motherboard para computadores. Las partes no nos llegaron, los motherboard no nos llegaron de la bodega de California. Y entonces
Le digo, Pat, le digo, pero eso suena a mentira, le digo, porque nosotros no tenemos bodega en California. Y él me dice, tú tienes que aprender algo. Eso que yo dije no es una mentira, sino una herramienta de trabajo. Fíjense. Dice, porque si yo le digo la verdad no le vendo. Va a creer que somos un negocito chico. Y mucha gente piensa que para poder vender tienen que mentir. Como alguien una vez que tenía un negocio de venta de autos usados. Y dijo, no, dice, no puedo recibir al Señor Jesucristo porque si le recibo no voy a poder seguir mintiendo. Y para poder vender un auto usado hay que mentir, dijo. Fíjense, hipotecó su futuro. Yo hubiera cambiado de trabajo. Hubiera empezado a decir la verdad. Dios no te desampara cuando sos honesto. Bendito sea, no he visto justo desamparado. Ahí está la clave, porque algunos dicen, sí, Dios me abandonó, no se acordó de mí, porque yo tenía que pagar la renta, mis hijos pasaron necesidades, ¿y por qué Dios no se acordó de mí? ¿No será que no estabas andando en justicia? No he visto justo desamparado. Y un justo es uno que rindió su vida a Cristo y que puso su fe en Jesucristo y mediante la fe fue justificado, recibió la justicia de Dios. Y termino la promesa, dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No, yo te lo puedo decir. Ahora puedo decir también, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia o su simiente que mendigue pan. Dios nunca nos ha dejado. Hemos pasado situaciones apretadas, pero gracias a Dios nunca tuvimos que salir a pedir prestado para comer o para vestirnos, o para pagar el alquiler. Nunca, gracias a Dios. Él fue fiel con nosotros. Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Y decían, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús, note, Jesús está en la cruz, está sangrando, ha sido golpeado, maltratado, fue su cuerpo lacerado y está colgado de la cruz, mi hermano. Ustedes saben que el peso del cuerpo tira en contra del madero y le impide respirar. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder respirar un poco. Y sin embargo, él allí tiene todavía tiempo para mirar al pie de la cruz. Y ve, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Ve por qué yo te decía hoy, no andes buscando lo malo en la gente, sino ve lo bueno que tú puedes poner en ellos. Y lo bueno que nosotros podemos poner es el amor. El mundo está lleno de odio, de rencor, mi hermano. ¿Querés saber cuánto rencor hay en una persona? Y hacerle algo a que no le guste va a haber. Por ejemplo, uno que se quedó dormido con el teléfono en el semáforo. Tocale bocina. Vas a ver lo que te hacen. Sí. Hay odio, hay maldad. Porque el hombre vive sin Dios. Y entonces dice, si vos querés cambiar a las personas, algunos dicen, no, pero la gente no quiere venir a la iglesia, o la gente mala no tiene interés de Dios. Y vos empezá a amar a la gente, que la gente se sienta amada por vos. Vas a ver que la gente va a empezar a venir a la iglesia. La gente quiere estar donde es amada. Empezarle a demostrar el amor, no el interés del proselitismo, de ganar adeptos, no. Sino demostrar un amor sincero, que no empuja a meter religión. Amar a la gente. Y Jesús transformó a Juan mediante el amor. Porque dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Nota qué tremendo esto. He ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre.
Y presta atención con esto. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La recibió como uno más de la familia. Como familia, mi hermano. Solamente Cristo puede hacer esto. La llevó a vivir con ellos. Y mi hermano, en los anales de la historia figuran, hay libros que relatan. María, la madre de Jesús, vivió allí en Éfeso con Juan, el discípulo amado. La recibió en su casa. Mi hermano, el mundo necesita gente que ame. No gente que condene, no gente que proteste. Que ame. El amor es el arma más poderosa. Pablo, el apóstol lo dice a los romanos, que no nos venguemos nosotros a nosotros mismos, sino que dejemos la venganza en las manos de Dios, porque Él dijo, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Que no nos defendamos, que no nos venguemos por nosotros mismos. El amor es el arma más poderosa, mi hermano. Mujer, es ahí tu hijo. Cuando el mundo vea una iglesia que se interesa desinteresadamente por ellos, que ama realmente, no que hablamos del amor, sino que practicamos el amor. Pero dice, hay un refrán alemán que dice, la caridad, el amor bien entendido, empieza por casa. Es fácil querer ir a otros lugares para demostrar amor, pero ¿qué de los que viven con nosotros? ¿Qué de los que están alrededor nuestro? Ah, no, pero estos están acá en Miami, tienen plata, que esto, que el otro. Pero vos sabés que podés tener el bolsillo lleno de plata y tener miseria en tu alma. Ser un pobre, desvalido, como le dijo el Señor a la iglesia allí de la Odisea. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada y tú eres un pobre, miserable y ciego, dice. He ahí tu madre. Cuando nosotros, por amor al Señor, dejamos que Él nos transforme, empieza un genuino interés por nuestros hermanos, por la familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa tremenda, mi hermano, que aprendió Juan. Cuando Juan iban corriendo porque Jesús había resucitado. Fíjense, capítulo 20 allí del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana. Ahora María Magdalena era una prostituta que el Señor había rescatado del pecado y que había sido libertada de 7 demonios. Dice, el primer día de la semana, el día domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Note que tremendo, no es Juan andar diciendo, yo soy el amado de Jesús. Nosotros nos hubieran puesto un cartelito acá, el amado de Jesús. Dice, está escribiendo Juan este evangelio, pero dice, entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Si hubiera sido argentino, Juan hubiera dicho, che, yo salí corriendo y le gané. Le tomé la delantera. No, dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mi hermano, cuando vos dejás que Dios te ame, te vas a desesperar por llegar primero a Jesús, a ver al Cristo resucitado. ¿Cómo sería la ansia que tenía Juan de volver a ver
a su maestro, aquel que lo amaba, ¿no es cierto? Corrió más aprisa. Dice, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y nota que no fue por miedo, porque él no tenía miedo, salió corriendo. Acuérdense lo que era él, que no le temblaba la mano para decir que descienda fuego del cielo y los consuma, y esto y lo otro. Pero cuando llegó al sepulcro, llegó antes que Pedro, pero no entró, se asomó y dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos eran las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús para ponerlo allí en el sepulcro. Dice que no entró, preste atención. Luego llegó Simón Pedro tras él, o sea que le sacó varios minutos de delantera. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Nota esto, porque es tremendo, mi hermano. Si Juan corrió más rápido, llegó primero, se asomó, ¿y por qué no entró? Porque ya en ese tiempo, mi hermano, se ve que el Señor Jesús ya tenía designado a Pedro que iba a ser el que le iba a seguir en el ministerio como líder cuando él ya no estuviera. Usted lo ven en el libro de los Hechos, cuando el Señor resucita y los manda que esperen en Jerusalén. Es Pedro el que va a tomar el mando, la dirección del grupo. Y los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos va a ver que el liderazgo está en manos de Pedro. Pedro es el que da la primera predicación el día de Pentecostés. Pedro es el que abre las puertas y 3.000 son salvos aquel día. Entonces yo creo, mi hermano, creo la palabra de Dios lo dice así, de que Juan no entró por respeto a la autoridad que ya tenía Pedro. ¿Me van siguiendo? Y después, cuando entra Pedro, entra Juan, pero lo lindo es que dice que en el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora yo los quiero llevar ya para ir terminando por esta noche. Hay mucho para ver. Acuérdate que el jueves que viene, si el Señor lo permite, vamos a empezar a estudiar la primera carta o epístola del apóstol Juan. Pero en esta noche yo te quería compartir esto para que veamos la persona que Dios cambió. Una cosa interesante antes que me olvide. Cuando la Biblia habla, los primeros tiempos del discipulado de Jesús, habla de 3 personajes, Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los que estuvieron en los momentos más dramáticos, más importantes en la vida, en el ministerio de Jesús, en el monte de la transfiguración, en el jardín de Getsemaní, cuando oraban, estaban ellos con Lázaro, ¿se acuerdan cuando es resucitado? Eran los 3 que más estaban junto con el Señor. Pero después que el Señor muere y resucita y vuelve al cielo, ya se va a hacer un dúo. Ya no es un trío. Antes era Pedro, Juan y Jacobo. Ahora va a ser Pedro y Juan los que van a ministrar juntos. Usted lo puede ver en el libro de los Hechos, por ejemplo, en la puerta de la Hermosa con el paralítico que sanan. Y yo en esta noche los quiero dejar ya para no llenarlos tanto de palabras. Que dice la palabra, verso 21, capítulo 21, verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Ahí donde dice los hijos de Zebedeo están Juan
y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito mío, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora nota el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mis hermanos, Juan había entendido, tuvo la revelación que era Jesús el que les hablaba, pero no se quedó con esa revelación. Acuérdense, él le dice a Pedro, es Jesús. Pedro, es Jesús. Pedro, es Jesús el que vos negaste. Pedro ha resucitado y viene por nosotros. No es Juan. Podía haberse echado él en el mar y haber estado con Jesús. Pero qué lindo que le dijo a Pedro, Pedro es Jesús. Y le dejó que fuera él primero y se encontrara con aquel que podía restaurar su vida. Mi hermano, en esta noche, ya terminando, te puedo decir, Jesús te está esperando. Quiere darse a conocer en tu vida. Bendito sea el Señor. Probá que Jesús es bueno. Dios les bendiga y gracias por este tiempo. Amén.